Ok. Profe. Problema 8. Ok. Muy bien. Entonces, para el problema 8 necesitamos tener, ahí tienen el circuito resistivo y tienen la tabla, ¿ok? Voy a borrar todo esto. Sí hicieron ustedes, ¿verdad? En electricidad básica. Reducción de circuitos mixtos. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro circuito es este. Está compuesto de 4 mallas. ¿Sí? En una malla tenemos 3 resistencias llamadas R1, R2 y R3. Segunda malla, 3 resistencias llamadas R4, R5 y R6. En la tercera solamente tenemos una resistencia llamada R7. Y en la última malla, 3 resistencias llamada R8, R9 y R10. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la combinación de series y paralelos, ¿ok? Tenemos que irnos a la última malla. Bueno, ahí en la foto que les publiqué, ya está los circuitos, los valores, perdón. Está la tabla y en la tabla están los valores tanto de la R1 hasta a la R10 y el valor de voltaje. Ahí lo tienen todo, ¿ok? Ok. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es la reducción del circuito. Ya saben, del más alejado, la malla más lejos de la fuente hacia la fuente. ¿Sí? Entonces, viendo la última malla, que son estas 3 líneas, como hay 3 resistencias, eso quiere decir que están en serie. ¿Sí? Están en serie y van a formar a mí me gusta llamarle RA. ¿Ok? A mí me gusta llamarle RA. O sea, las resistencias equivalentes, en vez de resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 2, etcétera, le llamo RA, RB, RC, etcétera, ¿ok? Que son resistencias que realmente no existen, pero nos ayudan a realizar el circuito, ¿ok? Entonces, ya saben que aquí, el dato que me van a dar, como es en serie, la corriente de RA es igual a la corriente de la resistencia 8, ¿sí? Que es igual a la corriente de la resistencia 9 y va a ser igual a la corriente de la resistencia 10, ¿cierto? Porque están en serie. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, la resistencia A, que es la que se formó, en serie, la corriente de RA es la corriente de estas 3, ¿sí? Bueno, ahorita sacamos cuánto vale RA, RB, RC, ¿sí? Vamos a hacer la reducción. Luego tengo el siguiente circuito, que yo voy a dibujar todo lo que no encerré, ¿sí?
Ahí está. Esta es, déjenme ponerlo en rojo para que resalte. R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Este es R7. Y ahora, todas estas resistencias que se unieron para formar una sola resistencia, pues yo la voy a poner aquí, todas formando una sola. Y esa se va a llamar, pues, RA. ¿De acuerdo en eso? Sí. Ok. Como nada más tengo una resistencia en la última malla, pues la tomo en paralelo con R7. Pregunta, ¿puedo tomarla también en paralelo con R5? Sí. ¿Por qué? Porque entre R5 y R7 no hay ninguna resistencia aquí arriba. ¿Sí? Están directitas. RA, R7 y R5. ¿Puedo tomar también en paralelo con R2? Ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo R4 y tengo R6. ¿Sí? Que le estorban o que están entre R5 y R2. Pero sí puedo tomar R5, R7 y RA. Van a estar en paralelo, ¿sí? Formando a R, B. Entonces, la información que me dan aquí es que, ¿sí? El voltaje, como es paralelo, el voltaje de esta RB es igual al voltaje de R5, de R7 y de RA. Es igual al voltaje de R5, es igual al voltaje de R7 y es igual al voltaje de RA. Esta información me da ese circuito, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Muy bien. Mándeme. Clever, dígame. No, nada, maestra, nada. ¿Seguro? Sí, mejor al final de la clase. Ok, bueno. R5. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a dibujar el nuevo circuito. Empiezo, ¿sí? Dibujando todo lo que no está encerrado. ¿Sí? Esta es, bueno, es el voltaje. Esta es R1, R2, R3. Aquí está R4 y aquí abajo R6. Ok. R5 no la dibujo, ¿por qué? Porque R5 se juntó con R7 y RA para formar RB. Entonces, aquí es la que yo voy a dibujar. Esta va a ser RB. Y ya el circuito, cuando yo quito mallas, es decir, cuando está en paralelo, en automático sí se ve más chiquito, ¿ok? Ok, entonces observo la última malla y veo que como hay 3 resistencias, esas resistencias las voy a tomar en serie y van a formar la que sigue, RC. ¿Sí? Y como están en serie, me dicen que la corriente de esta nueva resistencia RC va a ser igual a la corriente de estas 3. Es la corriente de R4, es igual a la corriente de R6 y es igual a la corriente de RB. ¿Sí? Porque están en serie formando RC. Entonces, la corriente que tenga esta van a ser las corrientes de estas 3. ¿Sí? Muy bien. Empiezo a hacer el siguiente circuito y dibujo las resistencias
que no he tomado en cuenta, ¿sí? O que no encerré. Entonces, este es voltaje total. Aquí tengo yo R1, tengo acá abajo R3 y aquí tengo R2. Y estas tres resistencias se juntaron para formar una sola resistencia llamada RC. ¿Sí? Como observo la malla más lejos a la fuente, es esta RC, es RC, pues yo la puedo tomar como es solamente una, la tomo en paralelo con R2. Y esta se llama, está en paralelo, y es RD, ¿sí? Recuerden, como es paralelo, la información que me dan es que ¿el voltaje de qué? De RD. El voltaje de RD es igual al voltaje de R2 y es igual al voltaje de RC. De estas dos que se formaron. ¿Ok? Después de ahí, yo dibujo el siguiente circuito. ¿Sí? Dibujo las resistencias que no estoy tomando en cuenta. Que en este caso ya no me quedó R1 y acá R3. Y entonces estas dos resistencias se contaron para formar una llamada RD. ¿Sí? Ya solamente tengo una malla. Pues bueno, esas tres resistencias, ¿sí? Perdón, aquí me faltó VT. Esas tres resistencias están en serie formando RT. ¿Por qué ya es R total? Porque ya no tengo ninguna resistencia suelta. Y como ya no tengo ninguna suelta, ya es R total. Entonces, la información que me dan aquí es que la corriente de esta R total va a ser igual a la corriente de estas tres que están aquí adentro. Corriente R1 es igual a la corriente de R2 y es igual a la corriente de R3. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Y finalmente, a mí el circuito nuevo que me queda después de esta reducción es únicamente una malla con una sola resistencia llamada R total. Tengo aquí mi voltaje, ¿sí? Y voy a poner en azul porque recuerden que azul es cuando yo calculo. Tengo una corriente que va de menos a más. Y esa corriente yo la voy a determinar con la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Pero todavía no sé a qué es igual R total, ¿sí? Yo tengo que escribir aquí, fíjense, empiezo desde arriba. Aquí es mi reducción de circuito hasta que llegue a una sola resistencia. ¿Dudas en la reducción del circuito? No. Muy bien. Déjenme tomar foto, ¿sí? Para irme así paso a paso y ahorita publicárselas. Ok. Entonces, ahora sí, yo voy a calcular aquí RA se va a formar sumando, como está en serie, directamente es R8 más R9 más R10. Es decir,
que RA es igual, y yo tomo aquí en mi tabla los valores, ¿sí? Para poder saber cuánto vale RA. Y viene siendo 6 ohms más 9 ohms más 5 ohms. Y esto me da igual a 20 ohms. Entonces, inmediatamente yo tengo el valor de A. Y lo que hago es poner que tengo RA y pongo el valor aquí, 20. Ahora, perdón, dígame. Ok, ahora yo voy a calcular el valor de RB. RB es en paralelo, entonces este es igual a 1 entre RA más 1 entre RB. No es cierto, perdón. Déjenme irme en orden. 1 entre R5 más 1 entre R7 más 1 entre RA. ¿Sí? Que son estas tres. O bien, RB es igual a 1 entre R5 vale 7, R7 vale 20 y RA también vale 20. ¿Ok? Recuerden, yo tengo en la calculadora con esta función, ¿sí? La uso y digo, déjame borrar. Primero pongo 7, que es el valor de R5 inverso. Sumo más 20 inverso, que es el de R7, más 20, que es el de RA inverso. Se fijan que con cada número tengo el inverso, o sea, 7 a la menos 1, más 20 a la menos 1, más 20 a la menos 1. Cuando yo ya puse todos los valores, pongo igual y luego finalmente un inverso igual. ¿Sí? Para poder tener todo. ¿Por qué puse 7? R5 no vale. A ver. Siete, 8, 9. R5 vale 7. A ver. Aquí algo hice mal, permítame. Algo hice mal, espérenme, a ver. Es 20 y luego 7, 20. Ah, ya sé que hice mal. Le cambié el valor a 1. No, es que R5, perdón, R5 debería valer 10. Cambien el valor, por favor, R5, póngale 10. ¿Sí? Por eso, a ver. Clear. Es 20 más 20 más 10.
Sí. Aquí no es, aquí es 10. Discúlpenme la vida. ¿Sí? A R5 vamos a poner el valor de 10. Entonces, yo al hacer esto, me da que este vale 5 ohms. ¿Sí? E inmediatamente le pongo aquí el valor de 5 ohms. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Muy bien. Ahora voy a calcular RC, que como está en serie, RC es igual a R4 más RB más R6. R4 más RB más R6. Aquí se me hace que la R6 también la vamos a cambiar. ¿Sí? Ok, R4, no, creo que no. RC es igual a R4, que vale 13, más RB, que vale 5, más R6, que vale 12. Y esto es igual a 30 ohms. ¿Sí? Profe, Dígame. entonces en la tabla también vamos a cambiar la R5. Sí, por favor. Ok. Entonces, inmediatamente yo pongo aquí que RC vale 30. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Voy a calcular RD. Como RD está en paralelo, ¿sí? Pero ojo, aquí nada más son 2. ¿Puedo utilizar esta fórmula? O la que es 2. Yo, para poder practicar todo, voy a poner la de 2, que es R2 por RC entre R2 más RC. ¿Sí? Arriba las multiplico, abajo las sumo. Entonces, R2 vale 30. Y RC también vale 30. Arriba se multiplica, abajo se suma. Y 30 por 30, 900. Entre 60 me da 15 ohms. Inmediatamente pongo aquí que RD vale 15 ohms. ¿Ok? Y finalmente, yo calculo RT. Y RT es igual a R1 más RD más R3. Es decir, sumo directamente, R1 vale 3, más 15, que vale RD, y R3 vale 6, más 6, y esto me da a 24 ohms. Mi resistencia total es igual a 24 ohms. ¿Y la pongo aquí? ¿Sí? ¿Dudas ahí, chicos? Bueno, lo último que voy a hacer en este pizarrón, ¿sí? Es calcular la I total. La corriente total que circula en el circuito, que esto es igual al voltaje total, que ya me lo dieron y es 24 voltios, entre la resistencia total, que la acabo de calcular y es 24 ohms, y esto es igual a 1 ampere. ¿Sí? Y lo pongo aquí.
1 ampere. ¿Sí? Lo que me sigue es regresarme. Yo aquí de este ya tengo todo. Tengo, aquí está lleno. Resistencia, voltaje y corriente. Entonces lo que hago es irme al circuito anterior. Y aquí en el circuito anterior me dice que la corriente que acabo de calcular es igual a la corriente de R1, igual a la corriente de 2 y la corriente de R3. ¿Sí? Entonces, yo esa corriente la pongo en R1, la pongo en RD y la pongo en R3. Ahí tengo. ¿Sí? ¿Qué me falta calcular? Lo que está vacío en esto, pues el voltaje. Y el voltaje de esas tres lo calculo con ley de Ohm. Pero eso ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, por eso esta información que está en verde a mí me va a ir ayudando, porque por ejemplo aquí yo ya sé que estas corrientes son iguales, que es la que acabo de calcular, 1. Ya con la resistencia y las corrientes saco voltaje, incluyendo el voltaje de RD. ¿Sí? Entonces, ya teniendo todo eso, me voy al circuito anterior y me dice que el voltaje de RD es igual al voltaje de R2 y es el voltaje de RC. ¿Sí? Entonces, yo lo que calculé, lo pongo en estas dos líneas, calculo corriente R2, calculo corriente RC, ¿sí? Y luego me voy al circuito anterior. Y con la corriente RC, yo sé que la corriente R4, sé que la corriente R6 y sé que la corriente de RD son iguales. Entonces, ya tengo las corrientes, calculo voltaje del R4, voltaje de R6 y voltaje de RB. Teniendo voltaje de RB, ¿sí? Me voy al circuito anterior y me dicen que el voltaje de RB es el voltaje de la R5, de la R7 y del RA. Entonces, el mismo voltaje que yo calculé aquí, lo pongo en estas y ahora sí, calculo la corriente de la R5, la corriente de R7 y la corriente de RA. Teniendo ya esos datos, me voy al circuito anterior que me dice que la que acabo de calcular, corriente de RA, es igual a la corriente de R8, la corriente de R9 y la corriente de R10. La pongo y calculo voltaje de R8, voltaje de R9, voltaje de R10. Y ya con eso completo mi tabla, calculo potencias, ¿sí? Y ya, termino, ¿sí? Ya bueno, ya no me iré a las leyes de Kirchhoff. Pero ya con eso ya termino yo este circuito. Pero es bien importante que al momento de hacer la reducción vaya escribiendo de qué se trata, qué información me está dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayuda, al irme a regresar, me está dando la información, ¿sí? Dudas en la reducción del circuito, cómo sacamos RT y cómo sacamos IT. ¿Dudas en eso? Perfecto. ¿Ya escribieron este circuito? Porque voy a borrarlo. ¿Ya escribió en el pizarrón? Aún no. Escríbalo, les doy tiempo. Acabo que con ustedes ando con buen tiempo.
Permítame tantito, ¿sí? Ahí vengo. Ah, profe, Dígame. respecto a la asignación, tengo una duda. Dígame. ¿Es necesario también elaborar los dibujos y hacer la tabla o simplemente con desarrollarlo en orden estaría bien? Mire, la tabla ¿Sí? es para usted, o sea, en las fotos sí necesito la tabla. Para las fotos necesito la tabla. Y la reducción de circuito, ¿sí? Pues, por ejemplo, a lo mejor dices que yo nada más hago los circuitos y voy sacando la resistencia, no pongo esto que está en serie, está en paralelo, porque yo ya lo sé, válido, ¿sí? Pero la reducción de los circuitos, si no lo hace, sí se puede confundir, ¿sí? Ok. Entonces, yo le recomiendo que de perdido esto, aunque esto en verde no lo ponga, no hay problema, ¿sí? Pero sí necesitamos, yo creo que necesitan un poquito la reducción del circuito, ¿no? Para ir viendo cómo queda y para luego ir completando los voltajes y las corrientes, ¿sí? Creo yo. Ok. Pero la tabla es así, sí se los voy a pedir. ¿Ya puedo borrar? Sí. Roberto, ¿ya terminó? Sí. Perfecto. Ahí va. Sí. Como que ya saben que ahorita les voy a publicar esto, ¿sí? Nada más que quiero publicarles el problema completo, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, nosotros ya teníamos R total, ¿sí? Entonces, como ya tengo R total, tengo I total, y les decía, me paso al circuito anterior, que el circuito anterior teníamos más o menos esto. Y aquí ya no voy a poner R, ya no voy a poner 1, 2, 3, ¿sí? O sea, es la resistencia. Es la 1, la 3 y esta es la D, ¿verdad? Y estaba formando R total en serie. Y ahí nos decía que la corriente de RT es igual a la corriente de R1 y es igual a la corriente de RD y es igual a la corriente de R3 y este fue igual a 1 ampere, ¿cierto? Y fue lo que pusimos en 1 D y 3, en 1, en 3 y en D, ¿sí? Pusimos el 1 ampere. ¿Recuerdan? Y yo les decía, ahora con ley de Ohm vamos a sacar a qué es igual cada uno de estos voltajes, ¿sí? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Voy a sacar el voltaje de R1, el voltaje
RD y el voltaje 3. Ajá, esos tres. Que la corriente, ya sé que es 1 ampere y multiplico por la resistencia. La resistencia 1 vale 3, la resistencia D vale 15 y la resistencia 3 vale 6. Entonces, al momento de multiplicar, este me sale 3 volts, 15 volts y 6 volts. ¿Sí? Yo antes de ponerlo en la tabla voy a sumar. Y esto me da a 24 volts. Este tiene que ser el voltaje de esta resistencia. ¿Es el voltaje de esta de afuera? Pues sí, el voltaje de la total es 24. Y como sí me da, entonces ahora sí yo digo, este paso lo tengo bien. Y voy a poner aquí el voltaje de 3, de 6 en la 3 y de 15 en la D. ¿Se fijan que para R1, para R3 y para RD ya tengo todos los datos? Entonces me voy al circuito anterior. Sí, ya no, yo quiero el circuito anterior. Y en ese circuito, si ustedes recuerdan, disculpen, en ese circuito teníamos esto. ¿Sí? Y teníamos, ahora, 1, 2, 3, y este era C. Y decía que estos dos estaban en paralelo y formaron a RD. Y me decía también que el voltaje de RD, el voltaje de la resistencia D, es el voltaje de la resistencia 2 y es el voltaje de la resistencia C. Y yo lo calculé aquí y son 15 volts. ¿Sí? Entonces, en 2 y en C, inmediatamente pongo en 2 y en C 15 volts. ¿Sí? Inmediatamente. Porque ya aquí me lo está dando. Entonces, si ya tengo voltaje y tengo resistencia, me falta sacar la corriente de 2 y la corriente de D. ¿Cómo la calculo? Ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pues bueno, yo calculo la corriente de R2 y calculo la corriente de RC, que es el voltaje, que en este caso los dos son 15 porque son iguales, entre el valor de la resistencia, que si mal no recuerdan, por casualidad, no adrede, por casualidad nos dio igual, ¿sí? Por lo tanto, si los dos datos son iguales, pues la corriente me va a dar exactamente igual. Pero insisto, fue casualidad, no es de que siempre va a ser así. Ok. Y antes de yo ponerlo en el cuadro, tengo que sumar. 0.5 y 0.5 me da 1 ampere. Y debe ser la corriente de la que está afuera, RD. ¿La corriente de RD cuánto es? 1. Muy bien, sí estoy bien. Como sí me da, entonces pongo aquí en R2 y en RD 0.5, que son los resultados. ¿Ok? Y entonces, si ya tengo todos esos datos, me voy al circuito anterior. ¿Sí? Que yo tengo aquí. ¿Sí?
este es el 4, este es el 6 y este es el B. Y me dicen que estos tres están en serie formando RC. Y como están en serie, también habíamos puesto que la corriente de RC es igual a la corriente de R4, es igual a la corriente de RB y es igual a la corriente de R6. Y yo aquí ya calculé la corriente de R6 que es igual a 0.5 amperes. El circuito me da esa información, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí en 4, en B y en C pongo la corriente. En 4.5, en B, 0.5 y en 6.5. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, se fijan que aquí yo ya tengo corriente y tengo resistencia, me falta voltajes. Pues con ley de Ohm voy a calcular voltajes y voltaje es igual a I por R. ¿Qué voltajes voy a sacar? Pues estos de adentro. Saco voltaje 4, saco el voltaje de la resistencia B y saco el voltaje de la resistencia 6. Que como dijimos, la corriente pues no cambia, es igual en todos, ¿sí? Lo que va a cambiar es el valor de la resistencia. R4 vale 13. RB vale 5. Y R6 vale 12. ¿Sí? Multiplico y este me da 6.5. Este me da 2.5. Y este me da 6. ¿Sí? Yo antes de poner sumo 6, 7, 8, 9, 10, esto me da 15 volts. Y es el valor del voltaje la que está afuera, voltaje R6, C. Busco aquí en la tabla, ¿cuánto es voltaje de RC? 15. Ah, ok, como si es 15, entonces yo estos datos los tengo bien, ¿sí? Voy bien y los voy poniendo aquí. 6.5, 6 y 2.5, ¿sí? Como estoy bien y ya llené aquí todo, ¿se fijan? ¿Qué hago con esto? Me voy al circuito anterior. Por eso a mí me gusta que se dibujen los circuitos. ¿Por qué? Porque me da información, ¿sí? Se nota luego, luego. Y aquí tengo ¿sí? 5, 7 y A. Y me dicen que estos se juntaron en paralelo formando RB. Y también me dieron la información que el voltaje de esta de afuera, como están en paralelo, el voltaje de RB es igual al voltaje de los que están encerrados, igual al voltaje R5, es igual al voltaje R7, es igual al voltaje de RA y esto es igual a, yo lo acabo de sacar aquí, 2.5 volts. ¿Sí? Entonces, para esas tres resistencias, 5, 7 y A, ¿sí? Yo pongo el voltaje 2.5 en 5, 2.5 en 7 y 2.5 en A. ¿Qué me falta aquí en estas? Conocer la corriente. Y la corriente la voy a conocer con ley de Ohm.
voltaje sobre resistencia. ¿Qué corrientes voy a conocer? Pues las corrientes que están encerradas. La corriente de R5, la corriente de R7 y la corriente de RA. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí. Que el voltaje pues es igual. 2.5, lo que cambia es el valor de la resistencia. R5 vale 10, R7 vale 20, igual que RA vale 20. Entonces, yo divido 2.5 entre 10 y me da 0.25. Y luego divido 2.5 entre 20 y me da 0.125. En este caso también porque el valor es igual. Pero recuerden, antes de pasarlo a la tabla, yo voy a sumar, ¿sí? Para ver qué me da. Y me da 0.5 amperes. Recuerden que este tiene que ser la corriente que está afuera, que era la corriente B. ¿Cuánto vale la corriente de RB? 0.5. Como sí me da, quiere decir que voy bien. ¿Ok? Voy bien. Ya pongo aquí esas corrientes. 0.25, 0.125, 0.125. Y ya si se fijan, ya tengo todo lleno. Paso al circuito anterior, que ahora es el circuito original. Y el circuito original, la información que me da, que como estaba en serie, ¿sí? La corriente de RA, que era la de afuera, es igual a la corriente de la resistencia 8, es igual a la corriente de la resistencia 9, es igual a la corriente de la resistencia 10, y esa corriente es la que acabo de calcular, ¿sí? 0.125 amperes. ¿Sí? Y lo pongo en esos tres aquí. 0.125, 0.125 y 0.125. ¿Ok? ¿Qué me falta a mí aquí? Pues los voltajes. Y los voltajes lo calculo con la ley de Ohm. Voltaje de la que es igual a corriente por resistencia. ¿Qué voltajes voy a sacar? Por los voltajes que están encerrados, ¿sí? Entonces, voltaje de R8, voltaje de R9 y voltaje de R10, que es igual a la corriente, que en todos los casos es la misma corriente, 0.125 amperes, ¿cierto? Y voy a multiplicar por la resistencia 8, que vale 6, por la resistencia 9, que vale 9, y por la resistencia 10, que vale 5. Y punto 125 por 6, punto 125 por 6 es igual a 0.75 volts. Por 9 vale 1.125 volts. Y por 5, esa vale 0.625 volts. Recuerden, antes de pasarlo a la tabla, yo sumo para ver si me dan el voltaje de cuál, por la que está afuera. Y sumando me da 2.5 volts, que debe ser el voltaje de la resistencia A. Y el voltaje de la resistencia es 2.5.
ejemplo, el punto que se vea bien. Quiere decir que estamos bien, todos nuestros cálculos son correctos, entonces yo ya los paso aquí. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo la tabla, lo único que voy a agregar aquí es la potencia que va a estar dado en watts. ¿Sí? Obviamente para las resistencias equivalentes no, es para las primeras 10 y la última, que aunque más importante es la última. ¿Y qué fórmula utilizo para la potencia? Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿sí? Y esa yo lo puedo hacer directamente en la libreta, ¿ok? O sea, ya no, digo, bueno, no lo voy a escribir aquí, ¿sí? O sea, lo hago en la calculadora y lo escribo en la tabla. ¿Sí? Y bueno, los datos que me dan. El primero es 3, el segundo 7.5, el tercero es 6, la potencia R4 es 3.25, la potencia de R5, déjenme sacarla, a ver, es 0.25 por 2.5, y es 0.625, R6 es 3, 2.5 por 0.125, R7 es 0.3125. R7 0.09375, R9 0.1406 y R10 0.0781. Y finalmente, potencia total, que recuerden es la más importante, me da 24. ¿Ok? Tomo foto y se los publico. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? Si son tan amables de escribir esto, ¿sí? Ahorita publico las fotos que les dije que voy a publicar. Lo que pasa es que déjenme hacer bonito la reducción de los circuitos porque la tengo, no están bien ordenaditos, ¿sí? Entonces. Maestra, y tenemos que hacer todo esto en los problemas que vienen. Sí, así es. Son 3 problemas mixtos y sí los tienen que hacer.
por favor. ¿Sí? Yo sé que ustedes son de electrónica y es más fácil para ustedes, pero con mis otros grupos pues tengo que tomar el mismo parámetro, ¿sí? Sí. Gracias. Me estoy acabando la pluma. Ya casi, chicos, ya casi.
Ok. Ahora sí ya se los puedo publicar. Ok. Teams, electrónica, publicaciones. Ok. A ver, bueno, déjenme borrar esta última. Eliminar. ¿Por qué? Porque teníamos un dato mal, ¿se acuerdan? Entonces, pero ahora sí, ya voy a publicar. ¿Sí? Ok. Esa foto es problema 8. Problema 8. Ok, y luego otra publicación. Otra publicación. Y finalmente ya la última. Ok. Ahí están todos, chicos. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Ya casi terminamos, ya casi. ¿Sí? Todavía falta más, maestra. Pues leyes de Kirchhoff. Insisto, ustedes dicen, maestras, que nosotros somos de electrónica, ya eso lo hacemos casi en memoria. Sí. Pero insisto, es para todos mis grupos. Ok. Aquí voy a hacer más grandecito el circuito, ¿ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y ese es el circuito original, ¿cierto? Y aquí tenemos el voltaje total, R1, R4, R8, R9, R10, este es R7, R5 y R6, R2 y R3. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 3 mallas. Muy bien. Tengo malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. ¿Ok? ¿Para qué me sirven las mallas? Con las mallas voy a tomar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de los voltajes. ¿Ok? Entonces, en malla 1, lo que me dice es que el voltaje total es igual al voltaje de R1, igual al voltaje de R2 y es igual al voltaje de R3. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje total? 24.
Voltaje de R1, 3. Voltaje de R2, perdón, aquí es más. Más R2 es 15 y R3 es 6. ¿Cuánto me da esto, jóvenes? 24. ¿Y 24 igual a 24? Muy bien. Me voy a la malla 2. Y tengo en la malla 2 que el voltaje de R2, que es este, es igual al voltaje de estos tres. Voltaje R4 más voltaje de R5 más voltaje de R6. ¿Cuál es el voltaje de R2? 15. Y esto es igual al de R4, que es 6.5, al de R5, que es 2.5, más el de R6, que es 6. Sumen estos tres, ¿y qué me da? 15. ¿Y 15 igual a 15? Sí. Malla 3. El voltaje de R5 es igual al voltaje de R7. ¿Cuál es el voltaje de R5? 2.5. ¿Y de R7? 2.5. ¿Son iguales? Sí. Ya lo tengo. Me voy a la malla 4. Y el voltaje de R7 es igual al voltaje, a la suma de estos tres. Déjenme ponerlo más chiquito. Voltaje de R7 es igual al voltaje de R8 más voltaje de R9 más voltaje de R10, Chihuahua. Este no lo tienen que hacer, ¿ok? Es nada más para comparar. Entonces, el voltaje de R7, que es 2.5, es igual al de R8, que es 0.75, más el de R9, $1.125. Más el de R10, 0.625. Y si suman esto, ¿cuánto les da? Pues 2.5. ¿Sí? Y este es lo que conocemos como la ley de los voltajes de Kirchhoff. ¿Cierto? Cópienlo, por favor. Perdón, dudas. Recuerden que este aquí actúa como una fuente para todo lo demás. Esta es la fuente para este. Y esta es la fuente para este. Ahorita hacemos el de las corrientes. Y con eso terminamos la clase.
¿Puedo borrar, jóvenes? Sí. Muy bien. Ahora a mí lo que me va a interesar son los nodos, pero no vamos a analizar todos los nodos. Vamos a analizar solamente los de arriba o los de abajo. Recuerden, aquí tenemos una corriente que va de menos a más. Una corriente que fluye de menos a más. Una corriente que fluye de menos a más. Y una corriente que fluye de menos a más. Esa es la corriente de la malla 1, corriente de la malla 2, corriente de la malla 3 y corriente de la malla 4. ¿Ok? Vamos a analizar los nodos. Tenemos el nodo A, B, C, D, E y F. Yo analizo o los 3 de arriba o los 3 de abajo. No analizo todos. ¿Sí? Voy a tomar en este caso, ¿cuáles quieren? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba. ¿Cómo? Los de arriba. Los de arriba, ok. Entonces, en el nodo A, aquí me dice que la sumatoria de las corrientes, sí, dejen poner, ley de Kirchhoff, bueno, de las corrientes de Kirchhoff. Y dice, ¿sí? Que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo nodo, ¿ok? Entonces, en el nodo A, ¿quién entra aquí al nodo A? ¿Quién entra? ¿Se fijan? Pues entra la corriente, este va para arriba, según esto, entra R2 y entra R4, ¿cierto? Y, o sea, corriente de R2 más corriente de R4 es igual. ¿Quién sale de aquí de A? Este. Es igual a la corriente de R1. Vamos a ver el nodo B. Ahorita ponemos los valores. El nodo B. ¿Quién entra al nodo B? Esta y esta. O sea, entra la corriente de R5 más la corriente de R7 es igual al que sale. ¿Quién sale? Por la corriente de R4. Y finalmente el nodo C. ¿Quién entra al nodo C? Sí, entra este y esta de acá. ¿Sí? O sea, entra la corriente de R8, ¿sí? Y la corriente de R7. ¿Sí? Que al final aquí le puse R7, no es R7, porque R7 se junta aquí con este. ¿Sí? Le voy a poner la corriente del nodo C. Sí. Y ese es igual a la... Es en el B, corriente R4. Y este es igual a la corriente, pues que entra al nodo C. ¿Sí?
Yo dije, ¿qué pasó, Noé? Ok, vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, la corriente de R2, yo aquí la tengo que es 0.5, ¿sí? Y la de R4 es 0.5. Y debe ser igual a la corriente de R1, que es 1. ¿Es cierto eso? ¿0.5 más 0.5 es 1? Sí. Sí, Muy bien. Luego tengo la corriente de R5, que es igual a 0.25. Más la corriente del nodo C, no la tengo todavía. Bueno, me paso aquí. Corriente de R7 es 0.125. Se suma con la corriente R7, que es también 0.125. Y me tiene que dar igual a la corriente del nodo C, que yo aquí todavía no sé, ¿verdad? Si es cierto. Pero esa suma me da 0.25. A mí me sirve para poner este. Bueno, 0.25 y esto tiene que ser igual a la corriente R4, que es 0.5. Esta suma me da 0.5. Sí, pues entonces está bien y este también. ¿Ok? Y esa es la ley de las corrientes de Kirchhoff. Preguntas. ¿No? ¿no? Escríbanlo, por favor. Ok. Si tienen alguna duda, se quedan. Si no, ya pueden salir. Hoy salimos temprano. ¿Sí? Chicos, que tengan excelente fin de semana. No tienen que hacer las leyes de Kirchhoff para la tarea. ¿Ok? Nada más que para que ustedes, que yo sé que ya lo saben porque son de electrónica, pero para que ustedes lo vean. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos. Ok, maestra. Cuídense mucho y nos vemos el lunes con el favor de Dios. No se les olvide enviar tarea, por favor. Ya ¿La pasé tarea es para el sábado, asistencia. maestra? ¿Mande? ¿La tarea es para el sábado? La tarea más tardar el sábado. Es correcto. Es la duda que tenía, maestra. Sí. Adiós, maestra. Cuídense. Ande, cuídense mucho.